Mi hermana miró fijamente a nuestros padres y dijo, escoged a una de nosotras. O se va ella, o me voy yo. Yo solo tenía 18 años. Mamá me lanzó una bolsa de basura, no esperes nada más de nosotros. Y papá murmuró, te hemos mantenido durante suficiente tiempo. Le dieron todo a mi hermana mientras yo me marchaba con las manos vacías. Una década después, me suplicaron ayuda, y les di una sola frase. Mi respuesta los dejó helados. Mi nombre es Evelyn Cross. Tengo 28 años. Y hace 10 años, en mi 18º cumpleaños, mi hermana miró a nuestros padres y dijo, escoged a una de nosotras. O se va ella o me voy yo. Nadie preguntó por qué los estaba obligando a elegir. Nadie cuestionó los registros bancarios que yo había puesto sobre la mesa del comedor ni el dinero desaparecido que había descubierto esa tarde. Mi madre sacó una bolsa de basura negra de debajo del fregadero de la cocina y la arrojó a mis pies. Coge lo que quepa, dijo. No esperes nada más de nosotros. Mi padre se negó a mirarme a los ojos. Te hemos mantenido durante suficiente tiempo, murmuró. 20 minutos después, estaba en la acera con 2 camisetas, un par de vaqueros, el portátil del instituto y $43. Detrás de mí, la puerta principal se cerró con llave. Mi hermana recibió mi dormitorio, mi dinero para la universidad y todo lo que nuestros padres me habían prometido. Yo recibí el silencio. Durante la siguiente década, les dijeron a los parientes que les había robado y me había escapado. Construyeron su historia familiar perfecta en torno a la creencia de que yo nunca volvería para desafiarla. Se equivocaron. 10 años después, los 3 estaban sentados frente a mí en una sala de conferencias, rogándome que impidiera que su casa fuera vendida y que mantuviera a los investigadores lejos del negocio que le habían entregado a mi hermana. Necesitaban mi ayuda profesional, mi cooperación, lo más importante, mi firma. Escuché hasta que terminaron de suplicar. Luego les di una sola frase. Mi respuesta los dejó a los 3 helados. Antes de contaros por qué mi hermana quería que me fuera y qué pasó después de que me marché, decime qué hora es donde estáis, desde dónde estáis viendo esto y qué tiempo hace allí. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viaja esta historia. La noche que me echaron, caminé 6 manzanas antes de admitir que no tenía a dónde ir. Mis padres ya habían cancelado la tarjeta de débito conectada a mi cuenta de estudiante. Mi teléfono de prepago todavía funcionaba porque lo había comprado con el dinero de dar clases particulares. Así que llamé a la única adulta que me había dicho que la contactara si mi casa se volvía insegura, Elena Ruiz, mi orientadora del instituto. Respondió al tercer tono. Le dije que había discutido con mi familia y que necesitaba un lugar donde quedarme una noche. Llamarlo temporal me pareció menos humillante que admitir que mis padres me habían descartado. La señora Ruiz vino en coche, puso mi bolsa de basura en su maletero y me llevó a la habitación de invitados de su casa adosada. A la mañana siguiente, me hizo una pregunta. ¿Piensas rendirte o piensas graduarte? Le dije que iba a graduarme. Abrió su portátil y me ayudó a solicitar alojamiento de emergencia, asistencia alimentaria y becas para estudiantes sin apoyo parental. 2 semanas después, alquilé una habitación en una casa compartida por 3 estudiantes de un colegio comunitario. La alfombra olía a comida vieja. La puerta del baño apenas cerraba y mi colchón descansaba sobre palés de madera. Pero el dormitorio tenía cerradura. Esa cerradura significaba más que la habitación que había perdido. Trabajaba por las mañanas en una tienda de comestibles, asistía a clases durante el día y cubría la recepción de un hotel económico 3 noches a la semana. Entre los registros de los huéspedes, estudiaba contabilidad. Los números se comportaban de forma diferente a las personas. Si el dinero desaparecía, dejaba un rastro. Los números no rebautizaban la crueldad como un malentendido ni cambiaban su historia cuando la verdad se volvía inconveniente. Me gradué 6 semanas después. Ninguno de mis padres asistió. La señora Ruiz se sentó en la segunda fila y lo fotografió todo. Después de la ceremonia, me dio $200 y una tarjeta que decía, construye algo que nadie pueda quitarte. La conservé. Me matriculé en el Hillsborough Community College, luego me transferí a la Universidad del Sur de Florida con una beca por méritos. Allí conocí a Arena Walsh,
otra estudiante que compaginaba las clases con 2 trabajos. Rena era práctica y no se dejaba impresionar por las excusas. Cuando le conté por qué no tenía contacto con mi familia, no me dijo que los padres siempre tienen buenas intenciones. Dijo, ellos tomaron una decisión. Tú también puedes tomar una. Nos convertimos en compañeras de piso y mejores amigas. Ella estudiaba sistemas de información mientras yo me especializaba en contabilidad y examen de fraudes. Sobrevivimos con alimentos de liquidación, reparamos nuestros propios muebles y celebramos los grandes logros con tortitas en un restaurante después de la medianoche. Durante mi primera pasantía en una firma de auditoría regional, encontré pagos duplicados a proveedores ocultos bajo nombres de empresas ligeramente diferentes. El descubrimiento le ahorró a un cliente casi $80.000. Después de la universidad, me mudé a Charlotte y me uní a Norgline Risk Advisory, que se encargaba de fraudes internos, empresas en dificultades y disputas financieras. Trabajé más duro que todos los que me rodeaban porque el fracaso no significaba volver a la casa de mi infancia. No había ninguna casa esperándome. A los 27 años, era la gerente de contabilidad forense más joven de la firma. Tenía un apartamento de 2 dormitorios y había ahorrado lo suficiente para cubrir un año de gastos. Mi familia permaneció ausente, pero su historia viajaba a través de los parientes. Según ellos, yo había robado dinero, rechazado la universidad y desaparecido. Mi hermana Mayeri afirmaba que había intentado reconciliarse conmigo en repetidas ocasiones. En realidad, su único mensaje en 10 años fue una felicitación de cumpleaños genérica enviada con 3 años de retraso. Podría haberlos desenmascarado, pero elegí la distancia. Creía que volverme inalcanzable era suficiente. Entonces, un martes por la mañana de octubre, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada del trabajo. El asunto decía, urgente, la casa. La remitente era Mayeri. Adjuntos iban documentos de préstamos, un aviso de impago y una fotografía de nuestros padres sentados en la misma mesa del comedor donde me habían abandonado. Su mensaje no contenía ninguna disculpa ni ninguna pregunta sobre mi vida. Mamá y papá podrían perderlo todo. Tu nombre está en un antiguo documento de propiedad, así que necesitamos que vengas a casa y arregles esto. 10 años sin preguntar si estaba viva, y de repente recordaron exactamente dónde encontrarme. ¿Era arrepentimiento o desesperación? No respondí de inmediato. Descargué todos los archivos adjuntos, guardé el correo electrónico original de Mayeri y creé una carpeta de caso encriptada. El aviso de impago mostraba que Cross Property Services, la empresa de gestión inmobiliaria de mis padres, debía más de $680.000 al Atlantic Community Bank. La deuda estaba garantizada por su oficina, su casa en las afueras de Tampa y un almacén comercial que una vez perteneció a mi abuelo. Según los registros, el almacén había sido transferido en su totalidad a Mayeri 10 años antes. Luego encontré un documento titulado Renuncia de beneficiario y autorización de transferencia. Afirmaba que yo había renunciado voluntariamente a mi participación del 25% en el almacén en mi 18º cumpleaños. La firma se parecía a la mía, pero no era la mía. La E con bucle había sido copiada de formularios escolares, pero el ángulo era incorrecto y mi inicial del segundo nombre estaba escrita en un estilo que nunca había usado. Supuestamente, el documento fue notariado a las 7:40 de esa noche. A las 7:40, yo había estado sentada en el coche de la señora Ruiz con una bolsa de basura entre los pies. Llamé a Daniel Cho, un abogado que había trabajado con Norgline en varias investigaciones. Después de examinar los archivos, preguntó, ¿firmaste esto? No. ¿Sabías que poseías parte del almacén? No. Mi abuelo había creado un fideicomiso de propiedad familiar antes de morir. Mis padres lo administraban mientras Mayeri y yo éramos menores. Cuando cada una cumplió 18 años, parte del almacén debía transferirse a nuestros nombres. Aparentemente, la mía había sido renunciada la noche que me expulsaron. Daniel explicó que impugnar la firma podría detener la ejecución hipotecaria, pero también expondría cada transacción construida sobre ese documento. El banco se había basado en él al aceptar el almacén como garantía. Le escribí a Mayeri desde mi correo personal. Envía el expediente completo del préstamo, 10 años de extractos, los documentos originales del fideicomiso y cada acuerdo de refinanciación.
Me comunicaré únicamente por escrito. Ella respondió en 7 minutos. No tenemos tiempo para tu actitud profesional. La venta es en 18 días. Entonces tienes 18 días para proporcionar los registros. Mi madre llamó desde un número desconocido y dejó un mensaje de voz lleno de una ternura forzada. Evelyn, cariño, hemos cometido errores, pero esta sigue siendo la casa de tu familia. Mayerie dice que ahora entiendes de situaciones financieras. Estamos muy orgullosos de ti. Por favor, llama antes de que ocurra algo terrible. El mensaje de mi padre fue más frío. Pase lo que pase hace años, te alimentamos y alojamos durante 18 años. Te pedimos que nos devuelvas un favor. Todavía veían la crianza como una deuda que yo no había pagado. Mayerie finalmente envió una carpeta parcial. Los registros mostraban que el primer préstamo contra el almacén se había emitido 10 años antes por $120.000. La mayor parte se destinó a Lumala Events, la empresa que ella creó poco después de que me fuera. Préstamos posteriores financiaron una oficina renovada, un vehículo de lujo, contratos de marketing y eventos caros que produjeron pocos beneficios. Cuando la empresa tuvo dificultades, mis padres refinanciaron el almacén, pidieron préstamos contra su casa, vaciaron sus ahorros y retiraron dinero de la cuenta de jubilación de mi padre. Cada nuevo préstamo cubría el anterior mientras proporcionaba más efectivo a Mayerie. El abogado del banco, tras descubrir inconsistencias en la transferencia. El banco detendría la ejecución hipotecaria durante 5 días hábiles si yo presentaba una declaración jurada negando la firma. Daniel me advirtió que hacerlo desencadenaría una revisión por fraude. No estás creando su problema, dijo. Estás negándote a validarlo. Firmé. 2 horas después, Mayerie llamó 9 veces. Respondí a la 10ª. ¿Qué le dijiste al banco? Exigió. ¿La verdad? Congelaron todas las cuentas. Papá no puede pagar la nómina. Envía los registros que faltan. Su ira se convirtió en cálculo. Ven a Tampa. Te lo explicaremos todo. Daniel asistirá. ¿Por qué necesitas un abogado para hablar con la familia? ¿Por qué mi familia tiene un documento con una firma que nunca escribí? Se quedó en silencio antes de decir, hay cosas que no entiendes sobre por qué se te pidió que te fueras. ¿Pedirme que me fuera? Lo dijo como si hubiera recibido una invitación. Acepté reunirme en la sala de conferencias de Daniel en Tampa con abogados presentes y todas las discusiones grabadas. La noche antes de mi vuelo, Mayerie envió otro mensaje. No entres asumiendo que conoces toda la historia. Estudié la firma falsificada. Durante 10 años, había creído que mis padres la eligieron a ella impulsivamente. Ahora, sospechaba que la decisión había sido planeada. Mayerie llegó a la sala de conferencias con un traje color crema y un bolso de diseñador, identificado más tarde como una compra de la empresa. Mi madre, Janice, la siguió con las manos juntas. Mi padre, Robert, parecía mayor, pero todavía tenía la seguridad de un hombre acostumbrado a que los demás se adaptaran a sus decisiones. Daniel se sentó a mi lado con los documentos del fideicomiso. Su abogado había aceptado la grabación. Mi madre intentó abrazarme. Di un paso atrás. Discutamos los documentos. Mi padre comenzó con un discurso sobre el aumento de las tasas de interés, clientes difíciles y la presión de mantener a los empleados. Mayerie, dijo, había tomado algunas decisiones demasiado optimistas, pero nadie tuvo la intención de engañar a nadie. Daniel deslizó la renuncia de beneficiarios sobre la mesa. ¿Quién firmó en nombre de Evelyn? Nadie respondió. Mi padre finalmente dijo, puede que yo lo completara por ella porque se fue antes de que se manejara el papeleo. Yo no me fui, dije. Pusisteis mis pertenencias en una bolsa de basura y cerrasteis la puerta con llave. Mi madre respondió, estábamos bajo un estrés enorme. Tú y Mayerie estabais peleando constantemente. Tuvimos una confrontación seria después de que descubrí que faltaba dinero de mi cuenta de educación. Mayerie se inclinó hacia adelante. Esa cuenta pertenecía a mamá y papá. Tenía $32.000 que la abuela dejó para mi matrícula. Tú recibiste becas. Después de que cogieras el dinero.
interrumpió mi padre. Los fondos se redirigieron a una oportunidad que podría beneficiar a la familia. Esa oportunidad fue Lumalan Events. La transferencia ocurrió 3 días antes de mi cumpleaños. $32.000 salieron de mi cuenta de educación y entraron en una controlada por Mallory. El mismo día, ella pagó el depósito de un local y firmó un contrato de equipamiento. Recordé haber descubierto el retiro mientras usaba el portátil de mi madre para un formulario de ayuda financiera. Mallory vio el extracto e intentó quitarme el ordenador. Cuando le exigí una explicación, dijo que el dinero había estado sin usar y que su negocio lo devolvería. Cuando amenacé con llamar al banco, empezó a llorar. Nuestros padres entraron corriendo y la historia cambió. Mallory me acusó de acceder a la cuenta porque tenía la intención de robar dinero e irme de la ciudad. Afirmó que ya no se sentía segura conmigo en la casa. Luego lanzó el ultimátum. Escoged a una de nosotras. O se va ella o me voy yo. A los 18 años, pensé que mis padres le creyeron. En la sala de conferencias, me enteré de que ya sabían que ella había cogido el dinero. Mallory los había convencido de que necesitaba fondos iniciales inmediatos o perdería su contrato de arrendamiento. Aprobaron la transferencia a pesar de que la cuenta estaba restringida a mi educación. Cuando lo descubrí, entraron en pánico. Informar de la transacción podría revertir el pago, destruir el negocio de Mallory antes de que abriera y exponer cómo habían gestionado el fideicomiso. Mi madre insistió en que creían que me calmaría después de unos días. ¿Cambiasteis las cerraduras?, le recordé. Tu padre pensó que la distancia era lo mejor. Cancelasteis mi tarjeta y les dijisteis a los parientes que era una ladrona. Mi padre se removió. La gente preguntaba por qué te habías ido. Necesitábamos una explicación. Así que protegisteis a Mallory convirtiéndome en la criminal. Mallory dijo que no les había dicho que difundieran esa historia. ¿La corregiste?, pregunté. Apartó la mirada. Daniel volvió a la transferencia falsificada. Después de expulsarme, mis padres todavía necesitaban mi participación en el almacén para financiar la empresa de Mallory. Mi padre firmó en mi nombre. Un conocido de la familia notarió el documento sin verme. Mi madre firmó como testigo. Mallory aceptó la propiedad y la usó como garantía. 3 años después, cuando la empresa necesitó otro préstamo, los 3 firmaron documentos reafirmando que yo había renunciado a mi parte voluntariamente. Esto no fue un error de pánico. Fue una decisión repetida cada vez que la mentira original necesitaba protección. Mi madre extendió la mano sobre la mesa. Creíamos que la empresa tendría éxito. Planeábamos reponer el dinero de tu universidad. ¿Cuándo? ¿Antes o después de que ignorarais mi graduación? ¿Antes o después de que trabajara por las noches para pagar los libros de texto? Retiró la mano. Mi padre me empujó un acuerdo. Yo confirmaría la transferencia, renunciaría a mi reclamación de propiedad y ayudaría a negociar con el banco. A cambio, me pagarían $50.000 durante 5 años. El acuerdo también requería que yo declarara que no había ocurrido ninguna falsificación. ¿Queréis que firme otra mentira para proteger la primera? Queremos salvar a la familia, respondió mi padre. Queréis proteger a Mallory de las consecuencias. La compostura de Mallory se desvaneció. Siempre has odiado que creyeran en mí. No creyeron en ti, dije. Me sacrificaron porque admitir que habías fracasado era más difícil. Daniel terminó la reunión cuando el abogado de ellos solicitó un descanso. Antes de irse, Mallory nos dio una memoria USB con los registros restantes. En el hotel, la abrí en un portátil seguro. Se había incluido accidentalmente una cadena de correos electrónicos. Mallory había escrito a nuestros padres 2 semanas antes de contactarme. Evelyn cooperará si la hacéis sentir responsable de perder la casa. No os disculpéis demasiado o pensará que somos débiles. Recordadle que la criasteis y que la salud de papá está peor. Mi madre respondió, ¿y si pregunta por la firma? Mallory contestó, decid que papá se encargó porque se escapó. Es nuestra palabra contra la suya. 10 años después, todavía estaban planeando cómo desacreditarme.
¿Qué significa la lealtad familiar cuando solo se le exige a la persona que la familia sacrificó? A la mañana siguiente, reenvié la cadena de correos a Daniel. Él envió un aviso de preservación a Mallerie, a mis padres, a sus empresas y al notario que autenticó el documento falsificado. Se les exigía preservar cada correo electrónico, mensaje de texto, archivo de contabilidad, solicitud de préstamo y registro del fideicomiso. Borrar cualquier cosa podría acarrear más consecuencias. Mallerie llamó antes de que terminara de desayunar. ¿Por qué nos estás amenazando? Un aviso de preservación no es una amenaza. Nos estás tratando como criminales. Estoy tratando los documentos como pruebas. Te invitamos a ayudar. Me invitasteis a renunciar a una propiedad robada. Su voz bajó. Si esta investigación continúa, mamá y papá podrían perder la casa. Ya la estaban perdiendo antes de que yo llegara. Puedes detenerlo. No mintiendo. El notario, Paul Denton, inicialmente afirmó que no recordaba la transacción. Daniel le envió a su abogado el número del documento y la entrada del diario. Mi supuesta notarización no tenía número de identificación, ni dirección, ni huella dactilar, aunque las entradas cercanas estaban completas. Denton finalmente admitió que mi padre le llevó el formulario después de que me echaran. Robert afirmó que yo estaba de viaje y que le había autorizado a firmar. Denton sabía que notarizar a una persona ausente era incorrecto, pero quería ayudar a la familia a obtener el préstamo. Mi madre más tarde lo llamó para agradecerle por mantener intacto el futuro de Mallerie. Mi cronología era más sólida. La señora Ruiz todavía tenía la entrada en su calendario de la noche en que me recogió. Un recibo de una tienda de conveniencia mostraba que estábamos a millas de la oficina de Denton cuando supuestamente firmé. Mis registros telefónicos lo confirmaron. El banco extendió la pausa de la ejecución hipotecaria y comenzó a revisar cada préstamo del almacén. Mis padres malinterpretaron el retraso. Mi madre me envió un mensaje de texto: gracias por ayudar. Sabíamos que no dejarías que tu familia se quedara sin hogar. No respondí. La investigación descubrió una segunda confirmación falsificada creada 3 años después de que me fuera. También encontró estados de ingresos inflados, proveedores vinculados a la asistente de Mallerie y pagos de la empresa para tarjetas de crédito personales, viajes y renovaciones del apartamento. Mis padres habían firmado varias solicitudes de préstamo. No estaba claro si entendían cada cifra falsa, pero sabían que el almacén nunca fue completamente de Mallerie. Norgline me apartó temporalmente de los asuntos que involucraban al Atlantic Community Bank para evitar conflictos. Mallerie interpretó eso como debilidad y le envió un correo electrónico a mi socio director, acusándome de usar información confidencial para extorsionarla. Me llamó inestable, celosa y obsesionada con arruinar a una mujer de negocios exitosa. Nuestra socia directora, Ellen Ward, pidió mis registros. Le mostré el fideicomiso, la firma falsificada, los extractos bancarios y el plan de manipulación de Mallerie. Ellen leyó los documentos y dijo: tu hermana ha proporcionado pruebas de represalias. El departamento legal de Norgline ordenó a Mallerie que dejara de contactar a mi empleador. Su correo electrónico fue preservado. Por una vez, llorar y lanzar un ultimátum no pudo sacarme de la habitación. Daniel redactó un acuerdo. Yo evitaría buscar daños punitivos si mi familia restauraba mi participación en la propiedad, admitía la falsificación por escrito, cooperaba con el banco y utilizaba la venta del almacén para pagar la deuda. Mi fondo de educación, ajustado por el crecimiento probable, sería reembolsado con los ingresos restantes. No exigí su casa. El plan permitía que el banco considerara liberarla después de que se vendieran el almacén y los activos comerciales. Mis padres perderían la empresa y gran parte de sus ahorros, pero podrían conservar su residencia. Mallerie entregaría Luma Lane Benz, su vehículo y su reclamación sobre el almacén. Los tres también corregirían la historia que habían contado a nuestros parientes. Tenían 72 horas. Mi padre llamó esa noche. Esperas que desmantelemos todo lo que construimos. Lo construisteis usando una propiedad que no era enteramente vuestra. Mallerie tiene empleados, clientes y una reputación. Yo tenía una carta de aceptación de la universidad y ningún lugar donde dormir. Eso fue hace 10 años.
También lo son los documentos que necesitas que firme. Mi madre empezó a llorar y dijo que vender el almacén borraría el legado de mi abuelo. Le recordé que habían hipotecado repetidamente ese legado para financiar a Mallerie. Me pidió que buscara un inversor a través de Norhlin en su lugar. Querían dinero fresco para que Mallerie pudiera mantener el control mientras evitaba la rendición de cuentas. Me negué. Sus lágrimas cesaron. ¿Estás disfrutando de esto? Aceptad el acuerdo. Mi padre volvió a la llamada. No destruiremos el futuro de Mallerie por tu amargura. Incluso enfrentando la ejecución hipotecaria, eligieron el futuro de ella por encima de la verdad. Rechazaron la oferta a la mañana siguiente. Mallerie publicó en línea sobre parientes celosos que atacan a empresas propiedad de mujeres. Los proveedores comenzaron a exigir el pago. Clientes importantes cancelaron eventos. Su arrendador presentó una demanda por alquiler impago y los proveedores reclamaron equipos arrendados. Yo no había publicado nada. El negocio colapsó porque el dinero prestado había dejado de hacerlo parecer exitoso. Cross Property Services comenzó a faltar a la nómina y los clientes trasladaron sus contratos a otra parte. Mi padre culpó al banco, a la economía y a mí. Nunca culpó a Mallerie. Daniel presentó mi demanda civil para restaurar mi propiedad, recuperar los fondos de educación e invalidar las transferencias falsificadas. Se programó una mediación de emergencia 9 días antes de la ejecución hipotecaria. Mi familia todavía tenía una forma de salvar parte de lo que quedaba, pero solo si dejaban de proteger a Mallerie. La víspera de la mediación, mi madre escribió: «Por favor, recuerda que somos tus padres». Respondí: «Por favor, recordad lo que se suponía que eso significaba». La mediación tuvo lugar 6 días antes de la subasta. Mi familia llegó con 2 abogados y las expresiones agotadas de personas que descubren que la confianza no puede reemplazar al dinero. Atlantic Community Bank ocupó una sala de conferencias. Daniel y yo usamos otra. Un juez jubilado llevaba las ofertas entre nosotros. La posición del banco era severa pero simple. Dado que la garantía del almacén dependía de una transferencia falsificada, podría presentar reclamaciones contra todos los involucrados. Sin embargo, prefería el reembolso a años de litigio. Cancelaría la subasta de la casa de mis padres si entregaban el almacén, vendían los activos de Lumalain, aportaban la mayor parte de sus ahorros restantes y aceptaban un plan estructurado para el saldo. Mi participación en la propiedad sería reconocida primero. Mis padres podrían retener suficiente capital para alquilar o comprar una propiedad modesta, pero Cross Property Services cerraría. Mallerie perdería su empresa. A cambio de la cooperación, el banco limitaría sus reclamaciones civiles. Era un aterrizaje controlado en lugar de una destrucción total. Mi familia rechazó la primera propuesta. Mallerie insistió en que Lumalane podría volverse rentable si sus cuentas se reabrían. El banco presentó 5 años de registros que mostraban que nunca había ganado lo suficiente para cubrir su deuda. Mi padre propuso vender solo el almacén mientras dejaba que Mallerie conservara la empresa. Eso no satisfaría el saldo. Mi madre sugirió que yo renunciara a mi parte recuperada porque tenía éxito financiero y no la necesitaba. El juez jubilado repitió la petición sin ocultar su incredulidad. Quieren que tu parte se pague directamente al banco para que tus padres contribuyan menos. ¿Qué contribuiría Mallerie? Los activos de su empresa, pero quiere quedarse con su apartamento y su vehículo personal. Miré a Daniel. Quieren que pierda mi herencia 2 veces. Lo rechazamos. Pasaron las horas. Poco antes del almuerzo, Mallerie corrió hacia mí en el pasillo. ¿Estás contenta ahora? Mis abogados dicen que podrían investigarme por tu culpa. Te están investigando porque tus expedientes de préstamo contienen declaraciones falsas. Papá se encargó del papeleo. Tú firmaste los documentos de refinanciación. Él me dijo que todo era legal. Los correos electrónicos muestran que discutíais mi renuncia. Su expresión cambió. No sabía que los teníamos. ¿Revisaste mensajes privados? Estaban en el archivo que me enviaste. No tenías derecho. Mi nombre estaba en los documentos. Mallerie bajó la voz.
Siempre actuaste como si fueras mejor que yo. Mejores notas, becas, profesores elogiándote. Necesitaba una cosa que fuera mía. Así que te llevaste mi fondo para la universidad. Lo pedí prestado. Nunca lo devolviste. Se suponía que la empresa tendría éxito. Cuando no lo tuvo, pediste préstamos contra mi propiedad. Se cruzó de brazos. Sobreviviste. Quizás irte fue lo mejor que te pasó. Esa frase borró mi última duda. Creía que mi supervivencia había justificado sus acciones. Tuve éxito a pesar de lo que hiciste. No te llevas el mérito por el daño que superé. La propuesta final del banco llegó esa tarde. Mis padres podrían conservar su casa solo si aportaban casi todos sus ahorros restantes mientras Mayeri entregaba los activos de su empresa y el capital de su apartamento. De lo contrario, el banco procedería con la ejecución hipotecaria y ampliaría sus reclamaciones. Mi familia pidió hablar conmigo directamente. Todos los abogados permanecieron presentes. Mi madre me miró con los ojos hinchados. Retira la reclamación de falsificación. Dile al banco que le diste permiso a tu padre. Una vez que las cuentas se reabran, podemos reconstruir y devolverte el dinero. Daniel se opuso de inmediato. Mi padre levantó las manos. Las familias manejan el papeleo de manera informal. Firmaste en mi nombre después de echarme. Eso no fue informal. De acuerdo, estuvo mal. Pero perder la casa no cambiará el pasado. Tampoco lo hará pedirme que lo repita. Mayeri empezó a llorar. Voy a perderlo todo. Todo fue financiado con dinero y propiedades que me quitaron. Tú tienes una carrera. Yo no tengo nada más. Tuviste padres que te dieron una oportunidad tras otra. Mi padre golpeó la mesa. ¿Basta? Te mantuvimos durante 18 años, y ahora necesitamos que nos apoyes una vez. Por un momento, volví a tener 18 años, escuchándolo decir que me había mantenido el tiempo suficiente mientras mi madre sostenía una bolsa de basura. Esta vez, tenía pruebas, un abogado y una casa de la que nadie podía echarme. Mi madre buscó mi mano. Por favor, no nos hagas perderlo todo por una decisión. Me aparté y los miré a los tres. Elegisteis a Mayeri cuando yo no tenía nada. Ahora podéis enfrentar las consecuencias con ella. Nadie se movió. La mano de mi madre permaneció suspendida sobre la mesa. Mi padre me miró fijamente como si nunca hubiera imaginado que podría dar una respuesta que él no pudiera anular. Mayeri dejó de llorar. Recogí mis documentos y salí de la habitación. 40 minutos después, aceptaron el acuerdo. El almacén se vendería. Luma Lane Events sería liquidado. Mis padres entregarían sus ahorros y venderían su casa voluntariamente en lugar de enfrentarse a una subasta. Cross Property Services cerraría. Mayeri vendería su apartamento y su vehículo de lujo. Mi propiedad sería reconocida y mi fondo de educación reembolsado con intereses. El acuerdo también requería cooperación total con los investigadores. Mi madre firmó primero. Mi padre dudó antes de firmar. Mayeri firmó la última, presionando el bolígrafo con tanta fuerza que rasgó el papel. Al irse, dijo, destruiste a esta familia. No, respondí. Dejé de permitir que esta familia me destruyera. El almacén se vendió 7 semanas después. El banco recibió la mayor parte de los ingresos y mi parte reconocida entró en un depósito en garantía hasta la contabilidad final. Cross Property Services cerró a fin de mes. Los empleados recibieron sus salarios finales antes de que se distribuyeran los activos de la empresa. Mis padres vendieron su casa, el mismo lugar donde me habían dicho que metiera mi vida en una bolsa de basura. Fue comprada por una familia con 3 adolescentes. No asistí al cierre ni los vi mudarse. La venganza no requería que yo estuviera afuera mientras alguien se llevaba sus cajas. Lumline se derrumbó más rápido. Los proveedores reclamaron equipos. El arrendador tomó posesión de la oficina y los clientes contrataron a otros planificadores. Mayeri vendió su apartamento y se mudó a un piso en las afueras de Tampa.
Su esposo Grant se enteró de que había ocultado la deuda de la empresa antes de su matrimonio y había utilizado ahorros conjuntos para cubrir gastos. Solicitó la separación meses después. Esa no fue mi victoria. Las mentiras que protegieron a su empresa simplemente habían entrado en cada relación que tenía. El banco remitió sus hallazgos a los investigadores estatales. Mi padre admitió haber firmado en mi nombre. Mi madre admitió haber presenciado la firma falsa y presentarla como válida. Mayeri negó saber nada hasta que los correos electrónicos archivados la contradijeron. Debido a que los activos habían sido entregados y gran parte de la pérdida reembolsada, los fiscales aceptaron resoluciones negociadas. Mis padres recibieron libertad condicional, multas y capacitación obligatoria en ética financiera. El notario perdió su licencia y pagó una multa civil. Mayeri llegó a un acuerdo de culpabilidad que implicaba declaraciones falsas en documentos de préstamo y recibió libertad condicional, servicio comunitario y años de restitución. Nadie fue a prisión. Su castigo fue más silencioso. Mis padres perdieron un negocio de 30 años porque lo arriesgaron repetidamente para proteger a una hija de la rendición de cuentas. Mayeri perdió la empresa que la definía porque su éxito nunca había sido real. También perdieron el control de la historia familiar. Según el acuerdo, enviaron a los parientes una corrección por escrito, admitiendo que yo no había robado dinero ni me había fugado voluntariamente. Reconocieron que me echaron de la casa después de descubrir que los fondos destinados a mi educación habían sido transferidos a Mayeri. Algunos parientes se disculparon. Otros defendieron a mis padres, diciendo que solo habían intentado mantener unida a la familia. No discutí. Cualquiera que creyera que la unidad requería sacrificar a una persona era libre de mantenerse distante. Cuando el acuerdo finalizó, recibí el valor de mi parte del almacén y el dinero de la educación con intereses. Usé parte para pagar mi apartamento, invertí la mayor parte del resto y creé una beca para estudiantes que enfrentan inestabilidad repentina de vivienda o distanciamiento familiar. Cubría depósitos de matrícula, transporte, libros de texto y alojamiento temporal. Los gastos que pueden acabar con una educación antes de que comience. Lo llamé el Fondo Puerta Abierta. La señora Ruiz asistió al anuncio. Me abrazó y dijo, construiste algo que no pueden quitarte. Mi padre escribió meses después. Su primera carta estaba llena de excusas sobre el estrés y la creencia de que Mayeri necesitaba más ayuda. La segunda fue honesta. Me dije a mí mismo que eras más fuerte para que te recuperaras. Eso no era confianza en ti. Era un permiso que me di a mí mismo para hacerte daño. Mi madre comenzó terapia y me enviaba un correo electrónico una vez al mes sin exigir una respuesta. Después de 9 meses, acepté una videollamada. Se disculpó sin añadir un pero. Acepté la disculpa como información, no como una obligación de restaurar el acceso. Mayeri escribió casi un año después. Admitió haber usado el ultimátum porque sabía que nuestros padres temían sus reacciones y creían que yo soportaría lo que eligieran. Luego me pidió que les dijera a los investigadores que nuestro padre controlaba cada decisión financiera. Incluso su disculpa era una transacción. No respondí. La gente a veces pregunta si me arrepiento de haberme negado a salvar la casa. Esa pregunta asume que personas inocentes se enfrentaron a un desastre inesperado. No fue así. Me habían pedido que ocultara 10 años de decisiones deliberadas firmando un documento falso más. Decir que no creó sus consecuencias. Dejó de posponerlas. Una vez creí que la venganza significaría ver a Mayeri perder lo que me quitó. No fue así. El momento más satisfactorio llegó en una tarde cualquiera cuando regresé a mi apartamento y dejé las llaves en la encimera. Nadie podía cancelar mi tarjeta. Nadie podía cambiar mis cerraduras. Nadie podía quitar mi nombre de un documento y esperar que desapareciera. A los 18, me fui llevando todo lo que poseía en una bolsa de basura. A los 28, las personas que me abandonaron querían que yo cargara con las consecuencias que ellas crearon. La fortaleza no significaba rescatar a aquellos que confundieron mi resistencia con permiso. Significaba soltar lo que nunca me perteneció. Mi hermana obligó a nuestros padres a elegir entre nosotras. Ellos tomaron su decisión. 10 años después, yo tomé la mía.
Gracias por quedaros hasta el momento final. Este vídeo es ficticio y está destinado únicamente a la narración de historias, el entretenimiento y un valor ocasional. Esperamos que os recuerde que a veces la disculpa más importante es la que te das a ti mismo por quedarte demasiado tiempo, ignorar tu instinto y creer a personas que siguen demostrando que no cambiarían. A partir de ahí puedes empezar de nuevo con más sabiduría.